En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Retomamos hoy estas pláticas que nos van encaminando a la solemnidad de Pentecostés, que se nos acerca. Tenemos ya 15 días, un poco menos, para el inicio de la novena. Y una de las tantas cosas de las que podemos decir del Espíritu Santo, de las pocas que nosotros podemos, por el límite de nuestra inteligencia, es la que vamos a tomar hoy, que considero como muy importante al momento de pensar en cómo alimentar nuestro vínculo con el Espíritu Santo, porque ese es un tema que es importante al momento de considerar la realidad del Espíritu Santo, porque uno dice, bueno, he de pedir el don del Espíritu Santo, ¿no? Y Dios vuelca también sus dones a la medida de la disponibilidad de quien lo acoge, ¿no? El don se recibe al modo del recipiente, ¿sí? Si el recipiente está lleno, no le puede caber más, ¿no? A la medida del despojo de uno mismo, puede Dios colmarnos de sí, ¿no? Y cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar necesariamente de la palabra de Dios y de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es más que las Sagradas Escrituras, pero las Sagradas Escrituras son palabra de Dios, ¿no? Dios se ha revelado, revelándose se ha dado, porque el modo de revelarse de Dios es darse, ¿no? Dios se ha revelado por hechos y palabras, se ha dado a conocer a sí mismo. Por eso el revelarse de Dios es el darse de Dios. Y Dios ha querido que parte de esa revelación quedara consignada por escrito, ¿sí? La revelación se transmite por vía oral, sería la tradición apostólica, y la vía escrita, la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de revelación, no lo reducimos a la palabra escrita, porque la palabra de Dios no cabe ni siquiera en un libro, o en miles de libros, como dice San Juan al final de su Evangelio. Si quisiéramos escribir todo lo que Jesús ha hecho, no nos alcanzarían todos los libros. Por eso nosotros no somos una religión del libro. Es un límite que tienen nuestros hermanos separados, evangélicos, quienes todo lo quieren encontrar en el texto escrito. Es imposible, porque Dios no cabe en 20 por 15, ¿no es cierto? Nosotros, al acercarnos a la palabra de Dios, nos acercamos a algo más que a un libro. Aquí está la palabra de Dios en cuanto puesta por escrito, pero acercarnos a la palabra de Dios es acercarnos a Jesucristo, la palabra del Padre, el Verbo eterno encarnado en el vientre purísimo de la Santísima Virgen, muerto y resucitado. Esto es importante tenerlo en cuenta por lo que hoy vamos a hablar. El tema de hoy es: el Espíritu habita las Sagradas Escrituras. Hablamos de la revelación, hablamos de la palabra de Dios, y vamos a hablar hoy de la Sagrada Escritura. O sea, la revelación de Dios es Dios que se da en Cristo. La revelación es Dios que se dice a sí mismo. Y la palabra de Dios es el verbo que el Padre pronuncia, ¿sí?
El Verbo es engendrado por el Padre desde toda la eternidad y dicho en el tiempo por la encarnación, obra del Espíritu Santo y María. ¿Recuerdan cuando dimos el punto de llena de gracia y llena de María, ¿no? La gracia se viste de María, ¿no? Entonces, nosotros cuando ahora vamos a tratar el tema de las Sagradas Escrituras. Si bien vamos a decir algo de la revelación, es bueno que estos conceptos los tengamos bien distinguidos. La revelación es Dios que se da. Dios no se dicta, Dios se da. Por eso, para conocer a Dios, hay que tratarlo a Dios, hay que dejarse encontrar por Dios. Yo creo para entender y entiendo para creer más. Pero si yo no creo, no acojo a Dios que se me revela, no le podré conocer nunca. A Dios no se le conoce porque se le estudia. Se le estudia porque se le conoce, porque hemos encontrado. La palabra de Dios es el Verbo eterno. Pero esa palabra de Dios se transmite de modo oral, pero también de modo escrito. Esa transmisión escrita es de la que vamos a hablar hoy, particularmente. Primero hablar de la revelación como ámbito en el que Dios nos ha querido como introducir. Vamos a tomar 3 puntos. Primero, el primer punto es la revelación. Podríamos decir mucho, pero como esto no es un tratado de revelación, no es unas pláticas sobre la revelación, sino que quiero enmarcar la revelación en particularmente un acontecimiento del Antiguo Testamento que nos ayuda como a comprender el que Dios esté habitando, ¿sí?, un lugar, un espacio, o el que Dios quiera a nosotros hacernos habitar en un espacio, ¿sí?, en un ámbito en el que Él se nos revela. En el Antiguo Testamento, 2 textos le voy a dar: Éxodo 33, del 5 al 11, y Éxodo 34, del 29 al 35. ¿Qué van a encontrar ustedes en estos 2 textos? Aparece la realidad de la carpa del encuentro. Éxodo 33, del 5 al 11, y Éxodo 34, del 29 al 35. ¿Tienen la Biblia a mano? Búsquenla porque nos puede ayudar al momento de lo que yo les voy a compartir. Moisés había levantado una carpa, la carpa del encuentro, en lugar de la presencia de Dios. O sea, a la carpa Dios descendía como una nube que la cubría. Estaba fuera del campamento del pueblo de Israel. El pueblo ya había traicionado a Dios, había hecho ese becerro de oro, Moisés había bajado, había quebrado las tablas de la ley, y Dios renueva la alianza con su pueblo. Pero este Dios, ¿sí?, tiene una cercanía particular con su pueblo, pero particularmente con Moisés. Y el lugar que Dios crea para manifestar su presencia es esa nube que desciende sobre la carpa, a la que Moisés entra, o a la que Dios le permite a Moisés entrar. Dios lo introduce en el ámbito de su presencia. En esos 2 textos que ustedes tienen allí, por eso les di los 2, aparece la nube, la carpa. Y cuando ustedes lean este texto, considérenlo así: la revelación de Dios es el Dios que crea el espacio, el ambiente, al que quiere introducir a sus amigos. Dios quiere introducir a todos los hombres en su intimidad. Yo los llamo amigos, va a decir Jesús. Recuerden lo de la transfiguración. Cuando Jesús sube a la montaña a orar, mientras ora, de pronto una nube los cubre. Otra vez, ¿no?, esta imagen del Dios que crea un espacio al que quiere introducir a los suyos, ¿sí? Entonces podemos decir nosotros, ya digo, acá no estoy dando una definición de revelación, sino que quiero describirla para que a nosotros nos ayude a comprender cuando tomamos la palabra de Dios escrita, ¿sí?, y poder considerar que el Espíritu habita la palabra escrita también. La revelación es este introducir de Dios al hombre en su intimidad. ¿Para qué Dios se revela? Para decir qué bueno que es, para decir qué grande que es. Dios no necesita recoger de nosotros los halagos. No. Dios no necesita decirnos cuán grande es. Él es grande. Él es misericordioso, es omnisciente, omnipotente. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué Dios se revela? Porque quiere introducir al hombre en su intimidad. Quiere hacerle de alguna manera
introducir en su paraíso. Vieron que Dios crea al hombre y lo pone en el paraíso. En realidad ese paraíso es signo del paraíso eterno, que es el corazón del Padre. ¿A dónde hemos de introducir? De la creación. Ya lo hemos dado eso en un curso aquí, y lo hemos explicado, ¿no? Hablando de la oración. Lo recuerdo, el que quiere puede ir a ese curso de la oración. Pero ¿qué hace Dios? Introduce en su paraíso, digamos, el paraíso del hombre es Dios. Dios en el séptimo día descansa, invitando al hombre a entrar en su descanso también. Bueno, la revelación es esto, es este Dios que crea el espacio, revelándose para que el hombre quiera introducirse en esa intimidad. Lo hace con Moisés y ustedes lo van a buscar en ese texto. Y ustedes háganse la idea que esto es la oración. El Espíritu Santo es esa nube en la que Moisés era introducido. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el amor del Padre y del Hijo. ¿Qué es lo que recubre de alguna manera el espacio de la intimidad? Es el amor. Piensen en los esposos. La intimidad está envuelta, ¿no?, en ese hálito de amor, digamos así, la habitación, el trato íntimo, el diálogo íntimo, lo íntimo lo hace el amor. Lo hemos dicho ya aquí cómo es el Espíritu el que crea la intimidad. Crea el espacio donde me siento en casa. Eso es la oración. Eso es la liturgia para nosotros católicos, ¿no? Entonces, el primer punto es entender que la revelación, además de todo lo que ustedes podrían estudiar de la revelación, que el catecismo lo dice muy bien, es quedarnos con esta dimensión de la revelación. Dios se revela no para decirnos a nosotros cuán bueno es, sino para introducirnos en su bondad, ¿no? Podríamos decirlo así. Dios no quiere que nosotros admiremos su bondad, su belleza, su perfección. No, quiere que nosotros nos sumerjamos en su bondad, en su perfección, en su belleza, en su verdad. ¿Para qué? Nos hagamos unos con Él. El segundo punto, la veneración de las Sagradas Escrituras. Aquí ya nos sumergimos en la consideración de las Sagradas Escrituras. La revelación escrita. Dios ha querido que lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, parte quedara consignada por escrito. Entonces, la Sagrada Escritura es una vía para el encuentro con Dios. Es como, de alguna manera, una pista hacia la intimidad con Dios. Es un lugar en el que Dios nos espera. Yo les voy a dar primero dos salmos. El Salmo 1, los primeros dos versículos, y el Salmo 18, ¿sí? Desde el versículo 8 al versículo 12. ¿Qué van a encontrar ustedes allí? El Salmo 1, así comienza el Salterio, los 150 salmos, dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, sino que se complace en la ley del Señor. La ley del Señor, para un judío, es el libro de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento hablar de la ley del Señor, ¿de qué se está hablando? Del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, que para los judíos constituye la ley, ¿sí? El estilo de vida judío. Entonces el Salmo 1, esos dos primeros versículos, dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ahí yo me salteo una parte, dice: sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Y ahí sigue el versículo, es como un árbol plantado al borde de la acequia. Y el Salmo 18, versículos 8 al 12, la ley del Señor es perfecta, reconforta el alma, el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Y así sigue, ¿no? Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Entonces vamos a encontrar en la Sagrada Escritura el mismo elogio a la Sagrada Escritura, podríamos decir. Hay una veneración para con el libro sagrado. Y si ustedes quisieran en algún momento, todo el Salmo 118 es un elogio a la ley del Señor. Pero no se los quiero dar porque es el salmo más largo de todos. Salmo 118. Entonces, Salmo 1, versículos 1 y 2, y Salmo 18, versículos del 8 al 12,
hay un testimonio de la veneración que el judío hace de la ley del Señor, de la palabra escrita. ¿Sí? Pero eso tiene aún una consecuencia mucho más grande, que la veneración de la palabra llega a tal punto que el profeta o el apóstol se siente identificado con esa palabra y que corre la suerte de la palabra. El Espíritu Santo hace correr la suerte de la palabra a aquel que la encarna, a aquel que la quiere vivir. Eso es lo propio del Espíritu en la palabra. Dice la Sagrada Escritura que la palabra es como espada de doble filo que abre y cercena el alma, abre surcos en el alma. El Espíritu Santo es el fuego que contiene esa palabra, que enciende, que transforma, que transfigura la realidad que toca si se deja transfigurar. Y la palabra madura en ese apóstol orante, ese escuchante, podríamos decirlo. La palabra que Dios dice, que es el verbo, que Él mismo ha querido que quedara consignada por escrito, por acción del Espíritu Santo que inspiró al autor sagrado, esa ley que el pueblo judío venera, llega a involucrar a la historia del hombre, al profeta, al apóstol, al discípulo, al cristiano que ora, a tal punto que le toca correr la suerte de esa palabra, porque el Espíritu Santo en esa palabra enciende con su fuego, con el mismo fuego con el que la palabra fue escrita, con el que la palabra fue revelada. Ese fuego enciende el corazón del orante. Y así la palabra acaba madurando en el corazón del que la acoge y la ora y la vive. Yo les voy a dar unos textos de Jeremías y después de San Juan y de San Pablo, para que tomen nota y les puede servir para buscarlo en algún momento. No es eso a los cuales yo les voy a invitar a que oren. Lo pueden hacer ustedes si quieren, ¿no? Pero la hora de oración con el Espíritu, yo les voy a dar después otro texto. Pero quiero que ustedes consideren esta veneración de la Sagrada Escritura, y a tal punto que no puedo librarme de lo que la palabra ha significado para mí. El profeta Jeremías. Jeremías 1, versículos del 4 al 10. Y Jeremías 5:14. El primer texto es la vocación, ¿no? de Jeremías, ¿sí? La palabra del Señor me fue dirigida, ¿sí? Yo pongo mis palabras en tu boca, y aún mucho más será en su vida. Mira, en el capítulo 5 de Jeremías, versículo 14 dice: yo haré que mis palabras sean un fuego en tu boca, y ese pueblo será la leña que el fuego devorará. La palabra del profeta es fuego en su corazón y en sus labios, ¿no? La suerte del profeta es la suerte de esta palabra que es fuego en su boca. Jeremías 15, del 15 al 18, lo mismo. El profeta siente que la palabra de Dios, de la que él ha hecho su alimento, dice: cuando se presentaban tus palabras yo las devoraba, tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Pero después dice: ¿por qué es incesante mi dolor? ¿Por qué mi llaga es incurable? Serás para mí como un arroyo engañoso de aguas inconstantes. El profeta padece la suerte de la palabra, porque la palabra es rechazada por su pueblo. Pero es rechazada ¿en quién? En el profeta. El Espíritu impulsa al profeta, como impulsa al cristiano, al apóstol de hoy, a los mártires de hoy, a ser testigos de la palabra, encarnar esa palabra. ¿Sí? Y sin embargo, el pueblo le rechaza, pero rechaza al profeta y en él a la palabra. 17, 14 al 18, lo mismo. ¿Sí? Ahí aparece la burla que le hacen al profeta, ¿no? ¿Dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla, ¿no? Mira cómo me dicen, dice el profeta, ¿sí? Tú sabes, lo que salía de mi boca está patente delante de tu rostro. No seas para mí un motivo de terror,
tú, mi refugio en el día de la desgracia. El profeta padece la suerte de la palabra. El Espíritu involucra así a los que la obra del Verbo, como al final Jesús también será rechazado por su pueblo, ¿no? Y en el capítulo 20 de Jeremías, del 7 al 9, tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Cada vez que hablo es para gritar violencia, devastación. ¿Por qué la palabra del Señor es oprobio para mí y afrenta todo el día? Y entonces dije, no lo voy a mencionar ni hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. El profeta no puede callar porque el profeta de alguna manera ya no es dueño del fuego que se le encendió en el corazón. Esa es la vocación cristiana, la vocación nuestra. El bautismo es la efusión del fuego del Espíritu, del amor de Dios en nuestros corazones. Entonces la veneración de las Sagradas Escrituras no es la veneración por un libro o un mero libro, sí, es la veneración por un libro sagrado, que contiene la palabra que el Espíritu inspiró y palabra que el mismo Espíritu quiere que yo, por inspiración suya, yo rece y lea, y de la que haga mi alimento. Vamos al Nuevo Testamento, al libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué van a encontrar allí? Al apóstol Juan, que en el exilio, escribiendo el libro del Apocalipsis, dice: yo, Juan, hermano de ustedes con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Así es como Juan se presenta a quienes les escribe el libro del Apocalipsis, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Pensar el apóstol, el último que quedaba exiliado en Patmos, por la palabra de Dios, padece por la palabra de Dios. La veneración de esta palabra de la que ellos tenían que hacerse testigos. Y por último lo de San Pablo, y tomo solo el ejemplo de la segunda carta a Timoteo. Podríamos buscar otras porque hay otras más, pero con esta nos basta. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de su prisionero. Comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Versículo 12. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo porque sé en quién he puesto mi confianza. De la misma carta, 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 10, lo mismo, ¿no? Soporto estas pruebas por amor a los elegidos. Acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado. Y por último, del capítulo 4, versículos del 2 al 5 y 7. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Esto es lo que yo quería decir como introducción a lo que yo les quiero dar ahora para que ustedes oren. Decimos, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo habita las Sagradas Escrituras. El Señor ha creado el espacio en el que nos quiere encontrar. El Espíritu Santo es esa nube, como en la transfiguración. Es esa nube que cubrió a María en la encarnación. ¿Recuerdan? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el ámbito del encuentro, de la intimidad. Es donde con María realizó el misterio de la encarnación. Como en el monte Tabor transfigura la carne de Cristo, el Espíritu Santo. Como cuando en la misa vieron que el sacerdote a veces inciensa el altar y envuelve con ese hálito de misterio, de luz que resplandece pero escondido a nuestros ojos. El Espíritu Santo vendrá a consagrar el pan y el vino. Eso significa, ¿no? La nube de la presencia de Dios, el Espíritu Santo es. Ese Espíritu Santo
es el que habita estas palabras, estas sagradas escrituras. El Espíritu espera allí por quienes se descubran de alguna manera orantes, destinatarios de esta palabra. Y así como el Espíritu inspira al que la escribió, inspira al que viene a orarla. Muchos, cuando oran la palabra de Dios, dicen, qué difícil que es, no la entiendo, no sé cómo avanzar en ella. Busquen ayuda, pidan ayuda. Es bueno dejarse instruir para poder orar bien la palabra de Dios, pero no tengan miedo, porque quienes escuchaban al Señor no eran más instruidos que nosotros, eran gente sencilla, que más que llenar la cabecita veían que se encendía su corazón. ¿Por qué hemos de ir todos los días a la palabra? Porque sé que Dios me ama, no porque yo tengo certeza de amarle. Quiero amarle, pero no voy a la oración porque le amo, sino porque sé que Él me ama y que Él me ama bien y que lo que Él me dirá es un bien para mi vida. Ir a las Sagradas Escrituras es para que el Señor me introduzca en su carpa, en la nube, donde Él transfigurará mi rostro como lo hacía con Moisés, mi rostro interior. A la palabra la tengo que aprender a guardar en la memoria del corazón, memorizarla, ¿sí? Más que quererla entender primero, es quererla guardar para que ella vaya haciendo su obra en mi corazón. El tercer punto es la restauración. ¿Sí? Restauración. Restaurar es, de pronto se cae un edificio, levantemos las piedras y restauremos el edificio. ¿Por qué yo le pongo este nombre? Porque aquí aparece el texto con el cual yo quiero que ustedes recen. Pueden buscar los otros también, pero este es del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Nehemías 8, del 1 al 12. El pueblo de Israel, después de haber visto destruir Jerusalén, el templo, vuelve a reconstruir Jerusalén y a reconstruir el templo. O sea, sin el templo, para el pueblo de Israel no hay lugar de la presencia de Dios. Pero en ese reconstruir, ¿qué sucede? Encuentran un rollo de la ley. Lo que para ellos era encontrar un rollo venerable, algo que merecía veneración. Pero no era un rollo destinado a estar enrollado o guardado como reliquia. No, lo encuentra en esa restauración. ¿Y qué es lo que sucede? Convocan a todo el pueblo. Se establece una asamblea litúrgica y el sacerdote Esdras proclama el trozo de la Torá que habían encontrado. ¿Y con qué vamos a rezar? Con lo que sucede ahí. Quiero que ustedes contemplen, yo les voy a decir describir algunos versículos. Aparecen algunos nombres, ¿sí? Una lista de nombres de quienes estaban allí. Pero dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está ante la puerta del agua. Esto es lo primero. Se reunió todo el pueblo como uno solo, ¿no? Y entonces le dijeron que trajeran el libro, le dijeron a Esdras. ¿Y qué sucede? Era desde el alba hasta promediar el día, desde la mañana hasta promediar el día, mediodía, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta. Todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Dice luego, Esdras bendijo al Señor, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Y sigue después. Después añadió, este es un día consagrado a su Dios, no estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba a las palabras de él. Después añadió, ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque nuestro Dios, no estén tristes, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes.
Y allí todos se fueron a festejar, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Que yo les doy sobre restauración. Estamos preparando para Pentecostés. Y este ejemplo de la asamblea litúrgica que se reúne aún como un solo hombre, todos ellos, escuchando con atención, conmovidos por la palabra, puestos de pie, levantan las manos, aclaman, lloran, se postran. Todo lo que va suscitando la palabra de Dios, porque el Espíritu que la habita tocaba sus corazones e iba restaurando lo que en ello había sido mucha tristeza. ¿Por qué? Porque el templo estaba destruido. Restaura la alegría, el gozo, la esperanza, restaura la unidad. Y eso es lo que queremos pedir en este Pentecostés. Que el Espíritu restaure todo eso en nosotros. La alegría, el gozo, la esperanza, la fortaleza, el sentirnos pueblo de Dios, el sabernos embarcados en Dios, donde el Espíritu Santo es el viento de para impulsar nuestra nave, es el fuego que enciende nuestros corazones con su amor. Él puede restaurar nuestras piedras caídas. Somos muy frágiles y sin el fuego de su amor, sin su fortaleza, nosotros no podemos dar batalla. ¿Sí? Entonces, sea para de pronto también mirar cómo está nuestro trato con la Sagrada Escritura. Cada vez que ustedes tomen la Sagrada Escritura y antes de abrirla, siempre besarla, porque es un acto de veneración y de reconocimiento, es muy similar al beso que la Iglesia le da a Cristo en el altar cuando comienza la misa, ¿no? Beso la palabra que venero, porque en ella el Espíritu habita. En ella, en la palabra escrita, habita el Espíritu Santo. Él la inspiró y Él espera que el orante venga. No solamente el orante yo, sino el orante Iglesia, su pueblo, su esposa, la escuche, la guarde. Por eso en la liturgia la palabra tiene un lugar tan importante. La liturgia de la palabra se llama la mesa de la palabra. Todo el comienzo de la Eucaristía, o sea, están los actos introductorios, y luego viene la liturgia de la palabra. La Iglesia sabe que el pan de la vida no es solo la Eucaristía, es también la palabra. Es pan de vida, palabra, y pan de vida, Eucaristía. Y por eso nos sirve las dos mesas en cada Eucaristía, en cada misa. Y con esto les invito a que recen. Siéntanse como en esa asamblea litúrgica que al escuchar la palabra del Antiguo Testamento, todavía Cristo nos había manifestado, y tratar de imaginarse a ese pueblo conmovido por la palabra proclamada y por la palabra escuchada, y el Espíritu Santo soplando allí, porque les hace comprender la palabra, les hace estremecerse ante ella, les hace aclamar ante ella, les hace adorar a Dios ante ella. Que el Espíritu suscite esas cosas en nosotros, las despierte, las anime. Somos el pueblo de Dios, al que Dios ha dirigido su palabra. Ese pueblo que Dios quiere tener en su intimidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarnos su rostro, como a Moisés, y quiere encender nuestros rostros, el de nuestros corazones, con el fuego de su gracia y de su amor. Bueno, les animo a que con esto puedan rezar y seguimos haciendo nuestro caminito de preparación a Pentecostés. El Espíritu puede hacer maravillas y las quiere hacer en nuestro tiempo también. Procuremos en estas semanas que nos quedan de preparación ir disponiéndonos. Dios puede hacer maravillas y las quiere. ¿Por qué? Porque Él quiere, de alguna manera, develar la belleza que hay detrás de nuestra creación. Porque nuestra creación contiene una belleza que es la del Hacedor, del Creador. Él quiere resplandecer en su obra. Porque llevándonos a plenitud a nosotros, nos engrandece a nosotros y manifiesta su poder y su belleza, ¿no? Le rezamos a la Virgen, la más bella de todas, aquella que vive en la intimidad de Dios. El Espíritu la cubrió, la introdujo en la intimidad de Dios y Dios la conservó virgen por eso, porque ella está en la intimidad de Dios. Ella sigue siendo madre y virgen, está en la intimidad de Dios. Así como Cristo fue hecho
en la intimidad de María y el Espíritu, así nosotros. En la intimidad de María el Espíritu quiere encontrarnos para seguir haciéndonos a imagen de Jesús. La palabra de Dios se hizo primero en el corazón de la Virgen, ¿sí? Y luego se va a hacer carne en su vientre, porque la Virgen acogió en su corazón la acción del Espíritu, porque le creyó a Dios. Y el Espíritu hizo que el Verbo se encarnara, que la palabra se hiciera carne en su vientre. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a encontrarnos con el Espíritu que habita en la palabra y tener deseos de beber de esta agua todos los días, conocer las Sagradas Escrituras, no pasar un día sin leerla. Y dice San Jerónimo que el sueño, que el reposar de nuestra cabeza encuentre la almohada de la palabra, que la palabra sea como la almohada de nuestra cabeza, nuestro último suspiro sea sobre la palabra. Les rezamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.